con el Ya. permiso de cada una y cada una de ustedes, está grabando, grabando, ya. Entonces, jóvenes, estamos cerrando nuestro módulo 4, ya, repasar de que en nuestro módulo 4 nosotros hemos estado hablando de, claro, ustedes, los alumnos, me tienen que permitir a mí que yo grabe, porque por términos legales, ya, un adulto no puede grabar, digamos, eh, a menores de edad sin el permiso o con el sentimiento de ellos, ¿me entienden? Ustedes comprenderán que este tema, y este tema de la tecnología, ya, las redes sociales, la Instagram, TikTok, ¿cierto? Ustedes, chiquillos, chiquillas, tienen que ser, por favor, muy cuidadosos, ¿ya? Muy cuidadosos en subir fotos o videos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque hay gente muy mala, que, con la mente podrida, digamos, de que utilizan estas imágenes y las para fines que son eh, para fines que son nada que ver, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tener siempre mucho cuidado por dónde navegan, con quién se relacionan por las redes sociales y nunca, digamos, confiar mucho, ¿ya? Oye, juntémonos aquí, me gustó tu foto, juntémonos por acá, por allá, ¿ya? Porque ustedes tienen que saber que a veces el mundo no está tan bien como uno quisiera y hay gente mala que se aprovecha de esto, ya de que hay muchos niños, niñas, jóvenes subiendo fotos y videos y bueno, quería decirle eso, ¿ya? Esa es la razón por la cual uno tiene que pedir permiso a ustedes para grabar. Ya, entonces estamos nosotros cerrando nuestro módulo 4 y repasar de que en este módulo 4 nosotros hemos dividido la larga edad media de 1000 años, ¿cierto?, en dos grandes periodos. La primera parte, que la hemos llamado la alta edad media, y la segunda parte, que la vamos a ver en el próximo módulo, que le llamamos la baja edad media. En todas las clases también hemos hablado de conceptos de la historiografía, que es la ciencia que se dedica a estudiar la historia, es decir, la reunión de los escritos de textos de historia se llama historiografía. Y en este tema, la historiografía, hay varias interpretaciones, es decir, no todos los historiadores entienden o concuerdan de que la Edad Media comenzó en el 476 y terminó en el 492, sino que hay algunos historiadores que, investigando los flujos de comercio económico, ¿cierto?, por el Mediterráneo, se dan cuenta de que los flujos económicos, a pesar de la invasión de los germanos o bárbaros, ¿ya?, a partir del siglo IV, V y VI, no, no terminaron con estos circuitos económicos, sino que continuaron. Y que los circuitos económicos se terminaron precisamente cuando empezó la gran expansión del Islam, que es lo que nosotros estuvimos viendo la clase anterior, ¿cierto? Entonces, en esta alta Edad Media se empiezan a configurar algunas de las características que va a tener Europa durante los siglos posteriores, es decir, por los siglos posteriores a esta famosa Edad Media. ¿Cuál es esta característica principal? La formación de los primeros reinos, ¿cierto?, que posteriormente van a dar origen a los actuales países de Europa. La formación del reino de Castilla, la formación del reino de los francos, la formación del reino de Inglaterra, ¿ya?, que fueron los reinos que lograron unirse, ¿ya?, en un periodo temprano. ¿Por qué? Porque no ocurrió así con todos los actuales países que conforman Europa, ¿ya? Por ejemplo, Italia y Alemania nunca lograron unirse como sí lo hicieron Francia e Inglaterra, e España, y lograron unirse como país, ¿cierto?, ya en un periodo posterior, ya en el periodo de la época llamada contemporánea, en el siglo XIX, ¿ya? Ahí fue cuando se unificó Italia y Alemania. Entonces, bueno, con respecto a la tarea de las personas que me entregaron, en general, muy bien cada uno de ustedes, ¿ya?
en general, bastante muy bien, ¿cierto? La tarea está conformada por dos partes. La primera parte es la línea de tiempo de al menos 10 elementos de la... al menos 10 elementos, ¿cierto?, de la larga Edad Media. Y la segunda parte es que ustedes eligieran un periodo de ellos, ¿ya? Quiero aclarar que en algún momento yo dije que fueran episodios solamente de la Alta Edad Media, ¿ya? Pero después revisé la tarea que yo mismo publiqué en LIRMI y yo no puse eso ahí, ¿ya? Entonces, en resumen, las personas que todavía no entregan y las personas que ya entregaron para que estén tranquilas, puede ser un periodo, perdón, un fenómeno histórico de cualquier momento de la Edad Media, ya sea alta o baja Edad Media. Remarcar, recalcar también que en esta división de la Edad Media, aparte de alta y baja Edad Media, hay otras clasificaciones que son la temprana Edad Media, que es para los siglos 5, 6 y 7, es decir, antes de la expansión del Islam, y la llamada plena Edad Media, que son los siglos 10, 11 y 12, ya que es la imagen, ¿ya? La imagen que cada uno de nosotros tenemos de la época de las catedrales y de los castillos, ¿ya? Que son principalmente lo que nosotros vamos a ver en el otro módulo, ¿ok? Entonces, bueno, la tarea en general, muy bien cada uno de ustedes, prácticamente todos incorporaron por lo menos 10 hitos o elementos históricos, ¿ya? Con respecto a los temas elegidos, se repitió, yo no sé por qué, no me imagino, pero al menos varios de ustedes quisieron investigar, por ejemplo, de la famosa peste negra, ¿ya? Al menos fue el elemento histórico que más se repitió. La peste negra, o llamada muerte negra, ocurrió en el siglo XIV, ¿cierto? Y fue una peste, la peste tal vez... Podría decirse que fue una peor pandemia. Claro, mira, sobre ese tema que es muy largo, digamos, podríamos hablar horas y horas ya solamente de la peste negra, ¿ya? La Linnaeus dice que se podría decir que fue la peor pandemia de la historia, ¿ya? Al menos lo que sí es cierto es que fue la peor peste, ¿cierto?, de Europa, ¿ya? Fue global, ¿por qué sin razón, Bastián? Porque esta vino desde Oriente, ¿ya? Se dice que llegó en los barcos que comerciaban, principalmente los venecianos y genoveses que comerciaban con Oriente. Recordemos que eh, en esta época el comercio todavía estaba abierto. Hay que hacer de repente, en la cabeza de uno, un mapa mental, ¿ya? Y ese es el objetivo de que ustedes realizaran la línea de tiempo, de comprender que en 1000 años, ¿ya? En 1000 años, hay eventos que es necesario situarlos en su correcto, digamos, ubicación temporal, ¿ya? Para no confundir algo que pasó, por ejemplo, en el 500, con algo que pasó en el 800, con algo que pasó en el 1000, en el 1400, ¿ya? Eh, Fue la peor peste, digamos, para Europa. Ahora bien, se dice, ¿ya?, que la peste en algunas partes de Europa aniquiló a 2/3 de la población, ¿ya? En otras partes aniquiló a la mitad de la población. No fue una única peste, ¿ya? La más conocida, la más famosa es la de 1348, 1350, de ahí en adelante, ¿ya? Pero posteriormente a esta ocurrieron otros rebrotes, ¿ok? Pues bien, cuando los europeos, los españoles principalmente, y los portugueses llegaron a América,
¿ya? Y esta forma parte de la historia que nosotros vamos a ver en el módulo sexto, ya que es las grandes civilizaciones de América. Bien, América se dice que cuando los europeos llegaron, ¿cierto? Después de 1492, con el descubrimiento de Cristóbal Colón, los indígenas murieron. Hay una mitología, ¿ya? La mitología dice que los españoles llegaron y como que asesinaron a todos, ¿ya? El tema es que la mayoría de los indígenas, de nuestros ancestros, porque nosotros vivimos en el continente americano y la mayoría de nosotros tenemos ancestralidad indígena, ¿ya? En nuestros genes, información que tenemos, ¿cierto? Y eso nosotros lo podemos ver en nuestro rostro, ¿cierto? Bueno, la mayoría de la gente murió producto de las pestes y enfermedades que trajeron los españoles, ¿ya? Entonces, no fue solamente los asesinatos que sí ocurrieron de los españoles cuando impusieron su religión, ¿cierto? Y llegaron acá a México, al Imperio Inca y a esta zona, nuestro país, Chile, ¿cierto? Que en esa época estaba habitado por los mapuches. La mayoría de las personas murieron no por la espada, sino que por pestes. Y este tema es a veces muy poco mencionado en la historia porque no es algo que enorgullezca a las personas a la herencia cultural europea, ¿cierto? Pero ellos vinieron con enfermedades para los cuales los europeos tal vez ya habían incorporado anticuerpos, pero los indígenas allí no tenían anticuerpos para todas las enfermedades que trajeron los españoles. Enfermedades del ámbito respiratorio, ¿ya? Pero también enfermedades que eran transmitidas por violaciones sexuales que hacían los españoles a indígenas, ¿ya? Algo atroz, ¿cierto? Entonces hubo transmisión de enfermedades por todos los ámbitos. Y eso pasó en nuestra historia de América en el primer siglo, desde 1492 en adelante, este aniquilamiento, ¿cierto?, de la población. Ya, quiero decir dos cosas respecto de la tarea, para cerrar con esto de la tarea. Muy bien las líneas de tiempo, hay algunas que están muy bonitas, incorporaron colores, ¿cierto?, una simetría para administrar, ¿cierto?, en la hoja, una simetría a través de, no sé, pues, hacer valer 1 centímetro por 100 años, ¿cierto? Y respecto de los fenómenos elegidos, ¿cierto? Importantes personas hablaron de la muerte negra, la peste negra, ¿cierto? Dos cosas. Una es que cuando ustedes incorporen imágenes en sus trabajos, ya sea de historia u otros, y esto espero que nunca se les olvide, ya, porque les va a servir. Hoy en día hay un exceso de información por todos lados. Hay un exceso de información, un exceso de información que a veces no viene con abajo su fuente o su referencia, ¿ya? Si yo incorporo una imagen a un trabajo de historia o de ciencia o de matemática, digamos, yo no saco nada con poner la imagen y no poner nada abajo, ¿ya? Porque lo que necesitamos, ¿ya?, es que el conocimiento sea explícito y clarito, ¿ya? Me refiero a que cuando ustedes incorporen una imagen, ustedes deben poner de qué se trata la imagen. Si es un cuadro, un dibujo, una moneda, un mosaico, uno tiene que poner esa información. Esa información es preciosa, es valiosa. Y más aún, ¿de dónde usted sacó la información? ¿Ya? Es decir, ¿de qué página o de qué libro? ¿Ya? Lo mismo cuando usted hace una tarea, por ejemplo, la peste negra, la caída de Roma, la muerte negra, la gran hambruna, ahí el Vicente Hermosilla habló de la gran hambruna que precedió a la gran peste, ¿ya? Todos estos temas son de la Baja Edad Media. Bueno, tienen que incorporar las fuentes de información. ¿De dónde sacó la información? ¿De qué página?
Así que ahí yo quiero felicitar en esta ocasión a la Linney, porque puso ahí ella de dónde sacó su fuente de información y puso la página de la National Geographic, ¿ya? La National Geographic es una revista de geografía de Estados Unidos muy, muy conocida. Ya, por ejemplo, aquí yo tengo una revista, la National Geographic. Yo creo que la han visto alguna vez, esta revista amarilla, y que empezó como una revista de geografía, con muy buenos mapas, ¿ya? Y aparte, ella tienen la revista de historia, ¿ya? La revista de historia de la National Geographic, ¿ya? Entonces, hay una página de internet, les quiero compartir dos páginas de internet, que es la página de la revista de historia de la National Geographic, que está en español, ¿ya? Que está en español. Entonces, les voy a escribir acá la dirección de esta página para que .com.es. historia.nationalgeographic.com.es. Ya. Profesor Juan Pablo, usted es la revista La National Geographic, ¿cierto? La que usted habla. Sí, la revista National Geographic llega La mes a mes. tradicional. Sí, la tradicional. Claro. A mí lo que me interesa es la de historia, ¿ves? Bueno, la otra también es muy interesante, ajá, pero en esta página, la historia.nationalgeographic.com.es, es una página muy útil que habla solamente de historia, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden utilizar para hacer tareas en el futuro, ¿cierto? Hay muy buena información y lo bueno es que está en castellano, ¿ya? Ahora tiene un único problemita de que es una página que aloja lo que se llaman las cookies. ¿Alguien sabe lo que son las cookies? Profesor Juan Pablo, ¿me pudiera... Sí, A ver, ¿qué son las cookies? son como virus. Claro, son como virus. ¿Qué más? Yo. A ver, que yo igual quiero saber Las qué entienden cookies ustedes. son los que usan los sitios web para darte información más personalizada. Se meten Claro. los datos del dispositivo y ven todo lo que hay visto y ahí te recomiendan cosas. Exacto. Excelente y además, sí, se ¿ya? alojan en tu computador, además también eso, y como dice el Camilo, van a tus intereses de búsqueda y después se llena de notificaciones tus correos o hacen enlaces en tus correos también. Depende si la cuenta está asociada también a tu correo electrónico. Hay cookies que son malas y hay cookies que no son tan malas. Claro, yo la verdad que nunca he sido el más tecnológico del del universo. Mira, el Diego. Sí, galletas, dice. Galletas, claro. Eso es la traducción literal del inglés, ¿cierto? El tema es que yo hace poco supe esto de las cookies y generalmente no me meto a páginas que alojan cookies, porque, claro, se meten a tu dispositivo, averiguan qué páginas has revisado para ellos tener como una ficha de los intereses de uno, entonces el día de mañana te ponen publicidad. Me refiero a que la información que uno contiene, porque ahora estamos en la época hace años ya, hace décadas, estamos en la llamada era de la información, en donde el uso de la información es muy importante. Por eso es importante que ustedes aprendan, por ejemplo, de esto, de citar fuentes de información, ¿ya? Porque se genera como una comunidad de personas que comparten información, ¿por cierto? Entonces, por ejemplo, como la Linney quiso poner ahí fuente de información, la National Geographic, yo busqué y encontré que estaba la página de la parte de historia de la National Geographic, ¿cierto? Que lo encontré muy útil. El único problema es que aloja cookies, ¿ya? Hay páginas que son gratuitas y hay páginas que son pagadas, ¿cierto? Hay páginas que son gratuitas para navegar y que solamente te cobran cuando uno quiere bajar un libro o una imagen, ¿ya? Entonces, eso, las personas que todavía no entregan, ¿cierto?
recuerden esto, incorporar sus fuentes de información. ¿De dónde sacó la información? ¿De qué página? ¿De qué libro? ¿Ya? Y recordar que se pueden utilizar los libros que ustedes tengan en la casa, el texto del estudiante, partiendo por ahí, ¿cierto? Y tantas páginas de internet que existen. Lo importante es que ustedes hagan ese ejercicio porque es la norma, digamos, que hay que utilizar ahora. Miren, yo tengo aquí en mi casita una colección de arte, ¿ya? Este cuadro es muy conocido, es una pareja de enamorados del pintor Gustavo Klimt, ¿ya? Que era, creo que era alemán o austriaco, no recuerdo bien. Y es de la editorial, atrás aparece la editorial Dorling Kindersley de Londres. Bueno, a partir de esta colección llegué a una página que se las quiero compartir ahora, que está en inglés, sí, ¿ya? Nosotros, nuestra generación, o sea, la generación de ustedes diferente de mi generación, ¿ya? Por ejemplo, la generación de mi papá, solamente las personas, no sé, porque se dedicaban a la ingeniería y a los negocios, estaban obligados a aprender inglés. Mi generación, ya, ya estamos todos obligados a aprender inglés, al menos en la capacidad de leer inglés, ¿ya? Ustedes saben que yo toco trombón, ¿cierto? Y la totalidad de los textos de trombón, ¿ya? Los métodos están en inglés, ¿ya? Entonces, ahí con un diccionario uno va adquiriendo la habilidad de aprender a leer en inglés. Y yo los animo a que ustedes también desarrollen esa habilidad de leer del inglés, porque les va a ser muy útil. Les va a dar con el mucha... Duolingo. ¿Cómo? Con el Duolingo. Claro, pues. Les va a dar mucha, digamos, habilidad en este mundo de la tecnología porque está prácticamente todo en inglés. Tal vez en el futuro no va a bastar con aprender inglés, tal vez vamos a tener que aprender chino además, ¿cierto? ¿Quién sabe? Pero por lo menos ahora el inglés es el idioma que tenemos que saber. Esta página que les voy a compartir acá, ¿cómo se llama? Presentar. Ya. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Ya. Sí, profe. Esta página se llama The Bridgeman Art Library. The Bridgeman Art Library. Aquí está la dirección, puente, hombre, imágenes. Imágenes.us, ¿ya? Esta página es la fuente iconográfica más completa de arte, cultura e historia de la web, ¿ya? Su fondo comprende obras históricas, obras artísticas de todos los tiempos, medios y lugares, procedentes de más de 8.000 colecciones, es decir, diferentes museos, colecciones privadas, ¿ya? De todo el mundo. Su temática abarca ámbitos tan diversos como la fotografía histórica, la ciencia, la política y la religión, ¿ya? Entonces, aquí tiene un buscador y ustedes pueden poner de lo que quieran. Por ejemplo, bueno, está en inglés, por lo tanto hay que hacer la búsqueda en inglés. ¿Cómo se hace esto? Ustedes van a la Wikipedia, por ejemplo, si no quieren utilizar un diccionario, entonces aquí tengo la Wikipedia en English. Vamos a volver al castellano. Yo le llamo, al idioma español le llamo castellano. Es una larga explicación lingüística, pero ahora no lo voy a hacer, ¿ya? Tiene que ver con un tema de historia y nacionalidad en España. Sucede que en España hay más de un idioma, por ejemplo el catalán, y los que hablan catalán también son españoles. Entonces los catalanes dicen que el idioma castellano se debe llamar castellano, porque si le llaman español, ellos se sienten excluidos de no ser considerados españoles.
¿Entienden? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a buscar las cruzadas. Aquí la Wikipedia nos trae toda esta información que está en castellano de las cruzadas. Mapas, por qué ocurrieron, cuáles y cuántas ocurrieron, los diferentes tipos de cruzadas, ¿ya? Entonces, yo quiero buscar imágenes de las cruzadas. Esto lo estoy explicando porque todavía no tengo resuelto cómo vamos a hacer el módulo próximo, pero probablemente vamos a utilizar las imágenes, ¿ya? Vamos a hacer un trabajo a través de imagen, lo más probable, ¿ya? Entonces, aquí ahora nosotros sabemos que en inglés cruzadas se llaman así, ¿cierto? Cruzades. Crusades. Entonces pongo acá yo, cruzades. Quiero tener imágenes de las cruzadas. Y miren, aparecen 3.541 búsquedas en relación a las cruzadas, ¿ya? Entonces, ¿por qué esta página, que es la fuente iconográfica más completa de la web, según este librito que tengo yo acá? Imagínense, el tema que quieran de la historia, ustedes lo pueden buscar a través de este mecanismo, ¿cierto? Puede ser un diccionario o puede ser la Wikipedia, que ahí tiene el traductor. Cuando uno estudia, bueno, cuando salió la Wikipedia, era muy denostada, porque decían que en un principio contenía muchos errores, porque no estaban los mecanismos para que las personas que no saben bien de historia, antes se podía meter prácticamente cualquier persona. Hoy en día hay algunos filtros que permiten que los textos sean más, que no tengan errores, ¿ya? Entonces siempre ocurre que la Wikipedia en inglés es mucho más completa que la que está en castellano, ¿ya? Entonces, del tema que ustedes quieran investigar, ustedes pueden hacer la práctica, ¿ya? De tratar de traducir al menos que sea una frase, ¿ya? Esto les va a dar la habilidad a ustedes en el idioma inglés, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la habilidad? Ustedes, por ejemplo, leen primero en castellano, ¿ya? Leen esto que está acá en castellano, ya, lo leyeron, ok. Entonces después lo ponen en inglés y generalmente es casi lo mismo, ¿ya? Generalmente es casi lo mismo. Entonces va a ocurrir que con la habilidad que ustedes van a llevar a cabo una y otra vez, van a empezar a ser capaces de leer en inglés, ¿ya? Leer historia en inglés. Bueno, esta paginita, Wow. aquí tienen imágenes solamente de las cruzadas, ¿ya? Los caballeros cruzados, puras batallas, ¿cierto? Y bueno, tiene... Y de repente sale una X, porque están cruzadas las líneas. ¿Cómo dice? De Ah, repente sale una X. esta X, la X que aparece acá es porque estos caballeros, el símbolo que utilizaban los cruzados era una cruz roja sobre un fondo blanco, ¿ya? Era el símbolo más utilizado de los cruzados. Y se vestían sus caballos, por ejemplo, aquí pueden ver, mira, aquí está la toma de The Taking of Beirut by the Crusaders, la toma de Beirut por los cruzados, ¿cierto? Entonces, los caballos, dice acá, ver. Entonces, te carga la imagen. El único problema de esto, según estuve captando, es que si usted quiere tener esta imagen, tendría que pagar, ¿ya? Pero al menos, por ejemplo, esta imagen, la Bridgeman no son los dueños, solamente que te la exponen. Es decir, esta imagen usted la puede encontrar en otro lugar. ¿Cuál es el aspecto bueno? Es que te otorga la información precisa. Por ejemplo, acá, esto que está acá, esta imagen que está acá, te dice ahí, es la captura de Beirut por los cruzados, ¿cierto? Y es un cuadro que lo hizo el señor Alexandro Jean-Baptiste Hess en el siglo XIX, ¿ya?
Entonces te otorga toda esa información que nosotros vamos a empezar a utilizar, ¿ya? Si se trata de un cuadro histórico, si se trata de una fotografía, cuándo se hizo el cuadro. Mira, ahí ven, ahí están las banderas de los cruzados, ¿ya? Y aquí están los caballitos ataviados con la vestimenta que le ponían a los caballeros de los cruzados, a los O sea, caballos de los cruzados. literal el nombre, porque como eran cruzados, había una cruz y las líneas de la cruz son cruzadas. Justamente. Y el símbolo de los... Estas son las cruzadas, elemento que vamos a mencionar y ver en el próximo módulo. Las cruzadas, ¿alguien me puede hablar ahora de las cruzadas? ¿Algo que manejen? Las cruzadas fueron una Profesor, serie... disculpe, antes, Sí, diga. sí, pero un dato más que nada. Si usted se pone encima de la imagen, en la misma página, ¿Ya? hace un clic y usted copia la imagen y después la pega en un documento de Word, la imagen sale. Lo acabo de comprobar. Ah, ya. Ah, sí. Entonces pueden tener acceso a las imágenes Y no es necesario pagar. Ah, ya. y no es necesario pagar. Yo entonces Bajar, es como... sí, descargar las imágenes y utilizarlas, seguramente los derechos de las imágenes a lo mejor tiene que pagar. Pero usted Claro. puede copiar la imagen y rescatarla en un documento de Word. Lo acabo de O sea, hacer en un ámbito... para En un conocimiento de los ámbito... chicos. Ah, ya, qué genial. Sí, lo acabo de hacer también, lo bajé en mi computador. Ya, significa que ¿Sí? aquí hay que pagar solamente si uno quisiera utilizar esta imagen como la Me imagen imagino que los original, derechos. con óptima calidad, digamos, pero para una tarea de historia funciona, ¿cierto? Sí, está súper útil. Ya, genial. Ya, entonces estas dos paginitas. Nosotros nos acercamos ya a comprender qué ocurría en Europa en el año 1000. ¿Se ve el mapita? ¿Se ve el mapa que estoy mostrando? Sí, profe, Sí, sí se ve. Ya. se ve. Este mapa es del año, cómo estaba Europa, ¿ya? Se le llama mundo occidental en el año 1000. Hasta esa época, Europa era lo más occidente del mundo, dentro del pensamiento de los europeos. Hacia el año 1000 existían y estaban ocurriendo muchas cosas en los diferentes territorios y lugares de América, ¿ya? Y, sin embargo, lo que se considera occidente es Europa, ¿ya? Para que no nos confundamos, porque nosotros vemos un mapa del mundo, y lo que está más al occidente es todo el continente americano. Pero dentro del pensamiento que se le llama eurocéntrico, ¿ya? La historia que nosotros aprendemos y enseñamos, lamentablemente tiene un enfoque llamado eurocéntrico. ¿Por qué? Así, digamos, esta convención se nos enseña que la historia de Europa da la pauta para nuestra cultura occidental, ¿ya? Entonces, en vez de que ahora nosotros estuviéramos estudiando todo lo que pasó en América en el año 1000, estamos estudiando lo que pasó en Europa en el año 1000, ¿cierto? Esto lo digo para que ustedes tengan el interés ya de buscar información de lo que va a ser el módulo 6, adelantándonos 2 módulos, ¿cierto? El módulo 5, que es el próximo, es Baja Edad Media, desde el 1000 al 1500 aproximadamente. Pero en el módulo 6 nosotros tenemos que estudiar las civilizaciones americanas, y por los planes y programas solamente se te enseña, o los profesores nosotros estamos como compelidos a enseñar solamente de el reino de Azteca, el reino de los aztecas y el reino de los incas. Pero en el resto de América, por ejemplo, nuestro país, nuestro territorio Chile, dependiendo de la zona, existían diferentes procesos históricos que son muy complejos de explicar ahora, pero no quiere decir que no hayan sido historia, ¿ya? Volvamos a este mapita que está acá, luego de esta digresión, esta reflexión, y acá tenemos cómo ya está conformado Europa hacia el año 1000, ¿ya? Quiero agrandar acá, pero no.
Ahí sí. Ya. Ya, entonces, en resumidas cuentas, tenemos que el mar Mediterráneo, la zona del sur del mar Mediterráneo, todo lo que es el norte de África, estaba dominada por diferentes poderes musulmanes, ¿ya? Que tenían un alcance a todo lo que es el centro y el sur de España, el país España, y Portugal. Bueno, todo eso era lo que se llama el Califato de Córdoba. Y nosotros hemos visto en la clase anterior cómo se expandió el islamismo por Europa principalmente, porque también se expandió para el oriente, es decir, para la India, Persia, lo que es el actual país de Irán. Estuvimos hablando de la diferencia entre los chiíes y los suníes, ¿cierto? Y que en Irán actualmente priman los chiíes, ya que es como una facción dentro del Islam que es más tradicionalista, más conservadora. Y más allá, en el extremo oriente, el Islam llegó hasta el llamado, ¿cómo se llama? Asia, ¿cómo se llama? Asia del Sur, ¿ya? El actual país de Indonesia, Malasia, bueno, todos esos países actualmente también son musulmanes debido a esta gran expansión. Aquí en Europa, Europa estuvo desde esta época de la expansión del Islam amenazada, ya en toda su parte del Mediterráneo, por los musulmanes. Se detuvo el ingreso del islamismo gracias a la famosa batalla de Tours, perdón, a la batalla de Poitiers, cerca de Tours. Hay algunas personas ahí que le pusieron batalla de Tours o batalla de Poitiers. En la historiografía se recuerda más bien con el nombre de Poitiers, ¿ya? Que quedaba cerca de Tours, pero para no confundirse, es el nombre Poitiers el más correcto, cuando en el año 732, ¿cierto? El señor Carlos Martel detuvo a los musulmanes y logró dejarlos limitados al otro lado de los Pirineos. Los Pirineos es una cadena montañosa que divide España de Francia, ¿ya? A partir de esta época se conforman los primeros dos reinos de España, que serán los reinos de Navarra y el reino de León, ¿ok? Por otro lado, acá esta zona que actualmente es Cataluña, se conformó como lo que se llamó la Marca Hispánica, que era como una zona de defensa para defender el reino de los francos de los musulmanes, ¿ya? A partir de estos tres unidades políticas cristianas, se comenzará el largo proceso de la reconquista española, que terminará hacia el año 1492, el mismo año del descubrimiento de América. Los reyes católicos, ya de los reinos de Castilla y Aragón, que fueron ya en esta época tardía de la Edad Media, los dos reinos más importantes de España, lograron expulsar a los últimos musulmanes independientes que quedaban acá en esta zona donde está la manito, en el reino de Granada, ¿ya? Que era un pedacito de territorio. ¿Por qué digo musulmanes independientes políticamente? Porque en el resto de España, en toda esta zona que está acá, siguieron existiendo musulmanes, pero ya bajo el dominio de los reyes cristianos, de los diferentes reyes cristianos. Entonces, hacia el año 1000, nosotros tenemos que ya se pueden conformar, ya podemos empezar a ver algunas de las formas políticas que aún hoy tiene Europa, ¿ya? Estaba hablando de los reinos hispanos, que ya después se van a unificar, ¿cierto?
aquí más tarde comienza a existir el reino de Lusitania o el reino de Portugal, ¿ya? Que se diferenciaría de España. Tenemos el reino de los francos, que ya se llama Reino de Francia, debido a que en la Alta Edad Media tenemos el Imperio Carolingio. En otra ocasión pudimos ver el alcance de lo que era el Imperio Carolingio y que a la muerte de Carlomagno en el año 814 después de Cristo, luego de haber sido coronado emperador por el Papa de Roma, León III, producto de que el señor Carlomagno había otorgado una especie de protección al Papa de Roma, el Papa de Roma en recompensa, digamos, lo coronó emperador. Cuando muere Carlomagno, queda el señor Luis el Piadoso. Y cuando muere el señor Luis el Piadoso, ya el llamado Imperio Carolingio, que fue la gran unidad política en este periodo de la Alta Edad Media, se disgrega, se divide. Se divide en 3 territorios, ¿ya? En 3 territorios que posteriormente darán origen, por un lado, al reino de Francia y por otro lado, al reino de Germania, ¿ya? Esta zona, que actualmente es Alemania, también fue parte del Imperio Carolingio. Por otro lado, tenemos acá que hacia el año 1000 está el reino de Inglaterra, pero en una extensión solamente en esta parte de la isla de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque al norte de esta zona están de un modo libre y no impuesto el poder de Inglaterra hacia los pueblos escoceses y pictos, que son pueblos que son celtas, ¿ya? De la antigüedad celta, es decir, de la época de los romanos, ya toda esta zona, antes de la invasión de los germanos, antes de la invasión de los germanos y antes de la invasión de los romanos, toda esta zona de Europa, Francia, Gran Bretaña e Hispania, toda esta zona está habitada por los llamados pueblos celtas, los cuales para esta época del año 1000 solamente quedan viviendo de modo libre en esta zona y en esta zona. Razón por la cual le dan una idiosincrasia particular a lo que es Escocia e Irlanda. Hasta el día de hoy hay algunas zonas que mantienen viva estos idiomas celtas, ¿ya? A la gente que le interesa los idiomas pueden buscar ahí en Google pueblos celtas, idioma escocés, ¿ya? Y se van a dar cuenta que no tienen nada que ver con el inglés, ni con el alemán, ni con los idiomas germanos, sino que son idiomas celtas, ¿ya? Algunas islas de idioma celta también hay en esta zona de Francia, que es la zona de Asterix y Obelix. ¿Alguien conoce Asterix y Obelix? ¿Esos son los monitos, no? Uno de chiquitito y uno gordito. Claro, Asterix y Obelix. Yo soy un fanático de los Asterix y Obelix y les quiero decir que, a ver, ¿dónde está? Y son buenas las películas. Claro, son unos cómics franceses de la década del 50 y 60, ¿ya? De la década del 50 y 60. Y está basada en un pueblito acá de Normandía que se enfrentan a los romanos. O sea, es un cómic basado en la época de los romanos, ¿ya? Pero lo importante es que habla de estos pueblos celtas, ¿ya? De estos pueblos celtas que habitaron toda esta zona. Ya, continuando la semana pasada, alcancé a ver muy brevemente, le mostré un mapa de la expansión de los pueblos normandos o vikingos, ¿ya? Hacia el año 1000, pareciera ser que el tema se ha un poquito ordenado, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque aquí ya tenemos un reino establecido, ¿ya? El reino de Dinamarca, ¿ya? Esta es la zona de Noruega y esta es la zona de Suecia. A los pueblos suecos
los vikingos suecos también se le llamaba el nombre de varegos, con B corta, ¿ok? Y aquí tenemos una flechita que habla de la expansión de los vikingos hacia el occidente, por esta zona, que conquistaron las islas de las Feroe Island y también Islandia. Y también Groenlandia, que es una isla que aquí no aparece, pero el asunto es que los vikingos fueron avanzando por más hacia el norte y al occidente y terminaron por llegar a Canadá. ¿Ya? Se dice que los vikingos fueron los primeros en llegar a América antes que los españoles. ¿Ya? Por otro lado, aquí tenemos la otra parte que conforma la cristiandad occidental. La cristiandad occidental, ¿cierto? El imperio, ahí había un alumno, ¿quién fue? Ya, da lo mismo, no lo vamos a hacer público, pero le puso el secreto, el secreto imperio romano germánico. Yo sé que se confundió, como puede ocurrirnos cualquiera, porque somos humanos, ¿cierto? Pero el nombre correcto es Sacro Imperio Romano Germánico, que su límite es esto que está marcado con rojo acá, ¿ya? El Sacro Imperio Romano Germánico fue el nombre de la unidad política de una restitución de la idea de imperio. Cuando nosotros pasábamos la historia de Roma, hablábamos de que en Occidente, es decir, en Europa, los romanos fueron los primeros que levantaron esta idea de imperio, la cual quedó siempre hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta el día de hoy quedó la idea de imperio. Cuando el reino el imperio carolingio se disgrega, ¿ya? La corona que el Papa León III había otorgado a Carlomagno, la corona imperial pasa de estar en esta zona geográfica a estar en esta zona geográfica, ¿ya? Comienza el periodo llamado del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Fue como una fusión política entre la idea imperial romana y estos pueblos alemanes o germanos, ¿ya? En esta zona de actualmente Alemania. Y esta unidad política del Sacro Imperio Romano Germánico fue la unidad política que fue más estable dentro de todo el caos, ¿ya? Que significaba la intermisión de los pueblos, por ejemplo, de los húngaros, de los búlgaros, que aquí ya están conformados como reino, pero en el periodo anterior a este año 1000 hubo mucha época en la cual los húngaros, también llamados magiares, las invasiones magiares, porque el nombre correcto que sean ellos a sí mismos, los húngaros, son los magiar, invadían esta zona, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de cristiandad occidental, se ve la manito cuando la muevo, ¿no? El cursor. Sí, Ya. sí, se ve. Sí. Cuando nosotros hablamos de cristiandad occidental, hacia el año 1000, en realidad estamos hablando de este territorio que está acá, del que acabo de encerrar con la manita, ¿ya? Eso es este reducido territorio, lo que actualmente es Francia, Alemania, Gran Bretaña, el norte de España, el norte de Italia, eso es cristiandad occidental. ¿Por qué? Porque el resto del territorio, estamos hablando de la cristiandad occidental sometida a Roma, ¿ok? Es decir, la cristiandad, más bien dicha, católica, ¿ok? Recordemos que todavía no se produce la reforma luterana, pero sí ocurre en esta época el cisma de Oriente, en donde toda esta zona, que es la herencia griega, ¿ya? La religión llamada ortodoxa o también llamada cristiandad oriental, se divide, se
aparta de Roma porque no reconoce que Roma sea suprema, superior a Constantinopla, ¿ya? Sucede que en esta época Roma, el papado romano, se levanta como una unidad política, se levanta como una, tal cual, una unidad política, ¿ya? Es algo difícil de entender ahora, porque hoy en día nosotros vemos al Papa Francisco, ¿cierto? Un Papa argentino, buena onda, pero en esta época, y durante también muchos siglos, Roma, como unidad política cristiana, era como un país, ¿ya? Era un país que luchaba sus guerras con ejército y todo, ¿cierto? Entonces, ellos querían establecer supremacía en todo el resto de las iglesias. Y como estas iglesias ya tenían su tradición, su liturgia, que era el griego, ¿ya? Y también sus propios concilios teológicos que habían llegado a diferentes conclusiones en relación a Roma, bueno, se produce el gran cisma de Oriente, ¿ya? Ojo, no confundir con el cisma de Occidente, que es una división que existió acá en la cristiandad occidental en relación a la Iglesia de Roma. Hubo una época en la cual existieron hasta 3 papas de la Iglesia Católica, ¿ya? En otras palabras, este periodo, ya cercano al año 1000, y lo que vamos a poder ver con mayor claridad en el otro módulo, es un periodo en el cual pasan, y ahora les voy a pedir que anoten en su cuadernito estos elementos, porque son los elementos principales que vamos a ver en el módulo 5, ¿ya? Por un lado, anoten, hay una gran división, una gran controversia, la famosa controversia de las investiduras, ¿ya? Anoten ese elemento que vamos a hablar con más detalle en los próximos capítulos, ¿ya? En este mismo canal y al mismo horario, la famosa querella de las investiduras, que en resumen, se los menciono, fue una lucha de poder entre el Papa de Roma y el emperador del Imperio Romano Germánico, por quién era el indicado para investir y otorgar los territorios. Profe, ¿cómo se llamaba? Se llama querella de las investiduras. Ahí algunos alumnos, algunos de ustedes me pusieron en la línea de tiempo, en la línea de tiempo me pusieron Enrique IV. Enrique IV conquista Italia. Después me pusieron Enrique IV es derrotado. Bueno, Enrique IV es el personaje central en este inicio de la famosa querella de las investiduras. ¿Ya? Para ir terminando, jóvenes, anoten en su cuaderno, ¿ya? Para que quede, vamos terminando, para que quede consignado ahí que en este módulo 5 vamos a ir hablando también, por favor, cierren los micrófonos, de la sociedad feudal o el feudalismo. Otro elemento que vamos a hablar es el de las cruzadas. También tendríamos que hablar de el arte arquitectónico de las catedrales, ¿ya? Y mencionar ahí el arte románico y el arte gótico, ¿ya? Por último, en este módulo 5, que lo vamos a tener a la vuelta de estas vacaciones de las fiestas patrias, ¿cierto?, en la casa, vamos a hablar de las crisis y pestes que hubo en esta Baja Edad Media y, relacionado con ello, la revitalización de las ciudades, luego de este gran periodo feudal, donde la vida se hace principalmente en el campo, producto de la inseguridad que existía en las ciudades. Bueno, este periodo pasa y comienza a existir un periodo de revitalización de las ciudades medievales, ¿ya? Que fue muy importante porque ahí, en este periodo de revitalización de las ciudades, se
dio paso a el desarrollo del capitalismo inicial, como se le llama, se conoce en la historia. El capitalismo, en su primera fase, se desarrolló en las ciudades medievales, gracias a los bancos o banqueros, ¿ya? Principalmente fueron las ciudades de Italia, algunas de las ciudades de Italia, Florencia, Venecia, Génova, y también del norte, que aquí no aparecen en este mapita, pero del norte de Europa, principalmente las ciudades de los Países Bajos, ¿ya? Este llamado capitalismo inicial, ¿ya? El sistema bancario que hasta el día de hoy funciona, ¿ya? Tiene su origen en este periodo de la Baja Edad Media, ¿ya? Esos van a ser los principales elementos que vamos a ver en esta llamada Baja Edad Media, que va desde los siglos X al XV, pero que también tiene su subdivisión entre Plena Edad Media, que es el siglo X, XI y XII, la era de las catedrales, de los castillos, ¿ya? De las cruzadas, y esta Baja Edad Media, ya ahora referida a los siglos XIII y XIV, ¿ya? Repito, hemos dividido nuestra larga Edad Media en Alta Edad Media, que es lo que vimos en este módulo que ya se va, y Baja Edad Media para los siglos X y XV. Pero, a su vez, la Baja Edad Media se divide en este llamado periodo Plena Edad Media, siglos X, XI y XII, y la Baja Edad Media referida ahora para estos dos siglos, que son como la colita de la Edad Media, que es cuando se da también la revitalización de las ciudades, las pestes, que vienen siendo los siglos XIII y XIV. Una vez más, se nos va el tiempo muy rápidamente, ¿ya? Entonces, les invito. Gracias, profesor, no había visto aquí el chat. Gracias, profesor. Gracias por su asistencia ahí. Dejar de compartir. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda respecto de esto que vamos a ver en este próximo módulo? Sacro significa santo o sagrado, ¿no? Algo así. Sí, muy bien, Camilo. Es que lo vi en una serie. ¿Ah? Lo vi en una serie. Claro. ¿Profesor? Ahí, al tiro, profe. Sacro se relaciona con el latín sacer. Por ejemplo, está sacerdocio. Sacer. Sacerdocio viene de sacro. Y en el pensamiento cristiano, o el pensamiento más bien religioso europeo, siempre hay una dicotomía, una diferenciación entre lo sacro y lo profano, ¿ya? Lo profano. Lo sacro eran las personas que se dedicaban al sacerdocio, los monjes, y los profanos eran las personas el resto de las personas comunes y silvestres, ¿ya? Dígame, profesor. No, solamente quería aclarar una duda. En cuanto a las fechas que duró la expulsión de los musulmanes desde los territorios de España, en este caso de los territorios castellanos que decía usted, demoró acerca de 7 u 8 siglos, más o menos, ¿cierto? Claro, a ver, miren, la Edad Media es muy importante porque cuando los españoles llegaron a América, ellos vieron en su mente, los españoles vieron en su mente, que ellos luchaban contra un adversario al cual ellos le llamaban el moro. El moro es el musulmán que vive en España, contra el cual el caballero español lucha, ¿ya? Y esta lucha efectivamente, también aquí hay un poco de mitología, porque se dice que el pueblo español estuvo luchando durante 8 siglos, ¿cierto? Ya, esa es como la primera entrada que nosotros tenemos. No fueron 8 siglos de guerra continua, ¿ya? Hubo periodos de guerra
donde avanzó la conquista española, pero también hubo periodos donde coexistieron los diferentes reinos cristianos con en este caso, el Califato de Córdoba, que después ya tuvo otro nombre. Es decir, hubo periodos de coexistencia pacífica y periodos de guerra, ¿ya? Lo que sí es cierto es que los visigodos, que era el reino que existía en la actual España y Portugal, antes de la invasión musulmana, ellos se habían cristianizados, habían reconocido la religión cristiana, aunque en una versión llamada arriana, ya que es hoy día le llamaríamos secta con C, porque no es la voz oficial de Roma, ¿cierto? Los arrianos no reconocían exactamente lo mismo que Roma. Como este territorio había sido cristianizado, en la memoria de los castellanos quedó la idea de que este territorio tenía que ser reconquistado para que pudiera volver a ser cristiano, ¿ya? Y por eso se habla de reconquista. Se llama reconquista cristiana. ¿Por qué? Porque el territorio había sido cristiano y había sido perdido en manos musulmanas. Por lo tanto, se habla de una guerra de reconquistar el territorio para que vuelva a ser de Cristo, ¿cierto? Más o menos la misma idea que hay en las cruzadas, cuando los territorios que habían sido, se llaman las Tierras Santas, donde vivió Jesucristo, habían sido conquistados por los musulmanes. Entonces las cruzadas tenían por objeto liberar estos territorios para que volvieran a ser cristianos, lo cual se logró durante un periodo de tiempo determinado, porque después volvieron a ser conquistados por musulmanes. Efectivamente duró, se dice, 8 siglos, ¿ya? Pero lo importante para nosotros al día de hoy es que en esta época se produce una intolerancia religiosa. ¿Por qué? Porque una vez que los reyes católicos, y vamos a terminar con esto porque estamos pasaditos del tiempo, cuando los reyes católicos conquistan el territorio español, España había tenido 8 siglos ya de coexistencia en un mismo territorio de más de una religión. ¿Cuál? La cristiana, la musulmana y la judía. Recordemos que los judíos habían existido en España desde la época romana, ¿ya? Desde la época de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los judíos fueron dispersados por toda la cuenca del Mediterráneo, ¿ya? Y es ahí que empezaron a vivir en España, en Francia, en Italia, ok. Cuando en el año 1492 Cristóbal Colón descubre América, ese año es 3 veces importante para la historia de España. Descubrieron América, muy importante, porque lograron abrir un gran comercio para España y da inicio al periodo de oro de España, ¿cierto? Del Imperio Español. Conquistaron el último reducto musulmán, que era el Reino de Granada. Y no menos importante, es que expulsan, ¿ya?, a la religión judía, pero que a la vez conformaba a la clase social más adinerada de España. Los judíos monopolizaban el dinero a través del préstamo y la usura, porque la religión católica no permitía que los cristianos usuraran, es decir, que prestaran dinero con interés, ¿ya? Este es el origen del capitalismo. Entonces, cuando los españoles expulsan a los judíos, le decían, o te conviertes o te expulsamos, ¿ya? Detrás de esta famosa expulsión se dice que los reyes católicos tenían por objeto que hubiera una unidad religiosa, ¿cierto?, en el territorio español, ¿ya? Pero también los historiadores se reconocen también de que había detrás un interés en quedarse con las posesiones y las riquezas de los judíos, porque los judíos que no se convertían al catolicismo eran expulsados y el rey se quedaba con todos sus territorios, posesiones y riquezas. Entonces el judío prácticamente podía salir con lo que llevaba puesto. Oro, mucho oro, oro, oro. Dinero y riquezas
que fueron a parar principalmente a Turquía, ¿ya? A toda la zona de Turquía fueron a parar estos judíos, que se llaman los judíos sefaradíes. Sefaradíes. ¿Por qué? Porque en la tradición judía, sefarad es igual, a ver dónde tengo aquí el igual, España, ¿ya? Aún hoy, algo muy interesante en la historia, hay algunas zonas de actual Turquía, actual Grecia, actual Balcanes, y sobre todo en el estado actual de Israel, donde se habla un idioma castellano antiguo, que se llama ladino, o judesmo, ¿ya? El ladino o judesmo es español medieval, ¿ya? Bueno, ustedes saben, ya lo he dicho varias veces, a mí me interesa mucho la música, entonces hay toda una tradición musical sefaradí, ¿ya? Tradición musical sefaradí, ¿ya? Que es música medieval española que se habla y se canta en español ladino o español judío, judesmo o español medieval, lo cual es muy interesante porque uno puede escuchar hoy cómo se hablaba el español del año 1400, ¿ya? Para que escuchen cuando el rey Nimrod. Busquen esa canción ahí en YouTube, cuando el rey Nimrod. La más conocida canción de los judíos sefaradíes, y es muy bonita, es música medieval obviamente, no tiene nada que ver con el tum, tucun, tum, cum, que hoy día escuchamos, ¿cierto? No tiene nada que ver es música medieval pura, ¿ya? Gracias por su comentario. Eh, Mira, podríamos estar hablando horas de horas de la Edad Ahora, Media, porque es mucho, mucho, ¿ya? Pero lo importante es que en esta Edad Media se conformaron las imágenes, los imaginarios, las creencias. Por eso yo les mostré esta paginita del Digimon Art Library, porque ahora quiero que ustedes vayan buscando todas estas palabras que yo les pedí, ¿cierto? Ciudades, crisis del feudalismo, capitalismo inicial, pestes, catedrales, las pongan en inglés, busquen ahí en esa paginita y se vayan incorporando imágenes ya de esta época de la Edad Media, ¿ya? Trovadores, busquen también trovadores. Los trovadores eran los poetas y los músicos de la Edad Media que andaban ahí como un poco vagabundos de pueblo en pueblo haciendo su música, ¿ya? Y de repente el rey los tomaba y los llevaba a su corte, les daba comida, los limpiaba, qué sé yo. Y también es una página importante de la historia de la música medieval, ¿ya? Que también es muy bonita la música medieval. ¿Algún comentario? solo saber si tiene relación con las estudiantinas que tienen algunas casas de estudio, algunas universidades. Total y absolutamente relacionado, ¿ya? Porque en la estudiantina recogen esta tradición de las universidades, ya los músicos, digamos, los estudiantes de las universidades medievales, principalmente de España, pero no solamente de España, sino que de Francia también, hacían su música con instrumentos medievales y de ahí salen justamente las estudiantinas. Ese es el origen, estos trovadores. ¿Cómo dice Camilo? ¿Que se la cante? No, o si quiere, pero póngala usted en la clase, así es mejor. Yo no sé si yo les pongo acá un video de YouTube, ¿ustedes lo escucharían? Sí, pero creo que Y tendría que compartir igual, ¿o no? hay una opción donde dice ahí que es presentar una pestaña de Chrome. Y Claro. que eso es mejor para la animación y los videos y todo eso. Así es. Ah, ya. Miren, aquí ya me metí. Ya, y ahora sí que vamos a terminar porque se me enoja la people. Nos vamos a ir con esta música, entonces. Sí. Acuérdese que hay que dejar de grabar, profesor, la clase, ¿eh? Sí, sí, sí.
Ya, espero que se escuche. Se escucha cortado, ¿no? Ya, se escucha muy pésimo, al menos yo escuché muy mal, pero Al principio se escuchó ya al menos, más o menos, después se escuchó bien y después se escuchó un poco peor.